Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del área de Historia Universal. Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en casa con la bendición de Dios, iniciamos una nueva clase del área que ya les acabo de mencionar, que hoy vamos a trabajar acerca de un tema muy importante en Historia Universal y justamente tiene que ver algo con el tema de la música de fondo, la canción de fondo. ¿De qué país estoy hablando? ¿En qué idioma está cantando? Es en el idioma ruso y hoy nos enfocamos en esta gran potencia, que hoy actualmente es una gran potencia y que tiempo atrás también fue una gran potencia, pero dominada por no un presidente, no un primer ministro, sino por una dinastía de zares, como ya habíamos visto anteriormente. Entonces, justamente vamos a ver cómo el pueblo se llega a cansar, porque recuerda que habíamos hablado acerca de la Primera Guerra Mundial, cómo Rusia tuvo la participación y también obtuvo una derrota contundente y una firma de tratado de paz para que pueda salir de la guerra con Alemania. Se produjo en 1910 un intento de revolución que fue aplacado por el entonces zar Nicolás II de Rusia. Ahora vamos a ver, el día de hoy nos vamos a enfocar en la Revolución Rusa, pero de 1917, la que va a ser definitiva, la que va a permitir la caída del zar, su dinastía, esta forma de gobierno dictatorial de un emperador, para pasar a otra forma de gobierno también dictatorial, al inicio popular, porque esta revolución rusa de 1917, con Lenin a la cabeza, que ya habíamos visto, va a intentar luchar a favor de los obreros, de los campesinos, y sacar de lado a las dinastías rusas de los zares que habían gobernado tras siglos, siglos y siglos. Va a intentar un nuevo cambio, una nueva reformulación, y esto se debe a muchos factores: haber perdido en la Primera Guerra Mundial, una crisis económica, el pueblo moría de hambre, el zar no hacía caso a las demandas del pueblo, no veía lo que el pueblo quería. Entonces todo eso se va a juntar en contra del zar para que se inicie esta llamada Revolución Rusa, que va a cambiar y va a culminar con algo muy sangriento, con la masacre o la muerte de la familia del zar Nicolás II, sus 5 hijos más su esposa también. Entonces vamos a ver antes de ello lo que fue el tratado o la paz de Versalles, el tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que causó entre 20 millones de bajas o de pérdidas humanas. Entonces, lo que hoy nos vamos a enfocar es, primero, a la paz de Versalles, qué pasó con Alemania. Quiero que comprendan qué sucedió con Alemania, porque luego ya viene el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente tiene que ver mucho esta parte del Tratado Paz de Versalles con la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania se va a sentir más o menos resentida de todo lo que le van a imponer. Y luego vamos a trabajar el desenlace de esta llamada Revolución Rusa y cuál va a ser su forma de gobierno. Cómo de aquí en adelante, ya sin un zar, van a empezar a gobernar prácticamente. Bien, entonces, sin más perder tiempo, vamos a ver la Europa de Versalles. Aquí quiero entrar a tallar justamente en el Tratado de Paz. El Tratado de Paz de Versalles prácticamente fue muy beneficioso para los aliados y fue muy desastroso para los alemanes. A Alemania se le va a culpar de toda esta Primera Guerra Mundial y va a ser mutilada en el territorio y también en inmensas deudas que va a tener, en inmensos porcentajes de dinero que va a tener que pagar a los países vencedores. Por ejemplo, en la parte territorial va a perder a Alsacia y Lorena, que le llegó a pertenecer en algún momento inicial a Francia, que luego con la Primera Guerra Mundial Alemania toma posesión y Francia nuevamente la recupera definitivamente para ella. El pasillo polaco, que más o menos es conocido como Danzig, que también va a originar la Segunda Guerra Mundial como un pretexto, también se va a hacer de vuelta a los países pertenecientes, en este caso a Polonia. Danzig, Memel, por ejemplo, que son ciudades de cantidad de población germana, van a ser declaradas ciudades libres, donde Alemania ya no va a tener el control. Dinamarca también y otras naciones también van a obtener el control territorial. Y para observar un poco más el control territorial, tenemos aquí justamente el Tratado de Paz, que supuestamente debería brindar la paz.
sin necesidad de sanciones drásticas, por lo menos, o volver a la parte anterior, a antes de la guerra, pero lamentablemente que va a ser muy perjudicial para Alemania. Por ejemplo, aquí en el mapa tenemos las pérdidas territoriales de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. En la parte de Polonia, la ciudad libre de Danzig, que llegó a pertenecerle a Alemania, que quiso quedarse en Alemania, pero se queda en la parte de Polonia, pero como una ciudad libre, ya que es habitada por gran cantidad de alemanes. En la parte de Francia, Alsacia y Lorena también va a sufrir una pérdida territorial Alemania, en los Países Bajos y en Dinamarca también y en otras zonas. En la parte de los estados bálticos también, como cerca a Lituania. Entonces, de esta forma, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, va a sufrir pérdidas territoriales que, sumado a las deudas y al pago económico que va a tener que generar a los países vencedores, lo va a asumir aún más en una crisis económica total. En la parte militar, aquí quiero llevar a un punto bien claro. La parte militar, solamente los aliados van a delimitar que el ejército nuevo alemán pueda contar con 100.000 efectivos. No podía tener tanques, no podía tener aviones, ni mucho menos artillería pesada, ni el tema de submarinos, ni barcos de guerra, nada, solamente 100.000 soldados. Ellos antes de la guerra eran casi 4 millones de soldados. Igual, cuando acabó la guerra, entre 3 millones de soldados quedaron, o 2.5 millones, pero aún así, solamente va a ser reducido a 100.000 efectivos o 100.000 militares. ¿Por qué? Para prevenir que Alemania no vuelva a realizar otro tipo de guerra. Entonces, de esta forma, estamos viendo cómo Alemania poco a poco va a ser reprimida en la parte militar, en la parte económica, por haber iniciado esta llamada Primera Guerra Mundial. Entonces también en la parte de las reparaciones militares que tiene que, y civiles y económicas que tiene que pagar Alemania, se encuentra, por ejemplo, el pago a los países grandes. Los vencedores, por ejemplo, tiene que otorgar el 52% de acuerdo a la conferencia de Spa que se realizó en 1920, un porcentaje del 52% para Francia, para Gran Bretaña 22%, para Italia un 10%, para Bélgica un 8%. Y en la conferencia de Londres de 1920 se va a fijar la reparación total, 140 millones de marcos de oro, una enorme cantidad con la cual Alemania no estuvo preparada en esa época, porque luego de la Primera Guerra Mundial también sufre una crisis, y luego ya vimos que también va a surgir la República de Weimar, donde se van a rebelar en contra del emperador, del Kaiser, y el Kaiser Guillermo iba a tener que retirarse o abdicar. A ver, entonces, entre otras reparaciones civiles, va a reconocer totalmente la responsabilidad de la guerra. No se le va a permitir el ingreso a la Sociedad de Naciones que es recientemente creada. ¿Por qué? Por ser sancionada por esta Primera Guerra Mundial. Entonces, viendo los tratados que se realizan y toda la parte, le van a reprimir a Alemania o culpar a Alemania por haber iniciado esta Primera Guerra Mundial, va a ser el detonante cuando surja, antes de que surja Hitler, que la misma población sienta una especie de rencor a los países vencedores por aplicarle gran cantidad de pagos, de deudas, de restringirle su ejército, de interferencia en su país. Y esto, con la llegada de Hitler en 1933 como canciller, va a cambiar rotundamente, porque Hitler va a desconocer ese tratado, va a armar al ejército secretamente, va a reactivar la economía. Se dice que Hitler devolvió la vida a Alemania, por eso muchos lo llamaron o le apodaron el término Führer. Hitler de esa forma va a originar más adelante la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo Alemania en la Primera Guerra Mundial va a sufrir gran cantidad de represión y todo tipo de pagos que va a tener que realizar. Ahora sí, luego de haber visto esto, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Qué estaba sucediendo en Rusia? Rusia estaba siendo gobernada hasta antes de la salida de Rusia, o por ahí en ese trance, por el zar Nicolás II y la familia real de la dinastía Romanov. Ya te expliqué que el zar era una especie de emperador que dirigía
todo un vasto territorio, y este zar Nicolás II fue el emperador de Rusia. Este zar y la familia real, simplemente cuando los rusos, su pueblo y los líderes con unas nuevas ideas cansados se van a rebelar en contra de ellos, van a sacarlo del poder y se da la revolución rusa que yo les había mostrado, la de 1910, durante lo que antes de la Primera Guerra Mundial, pero luego prácticamente también van a iniciar otra revolución que va a ser la final, la de 1917. Esta revolución que va a tener dos partes, la primera en febrero de 1917, quienes van a encarcelar y sacar del poder al zar Nicolás II de Rusia y a su familia. Y finalmente la segunda fase, o la parte final, que es la revolución de octubre, en este mes en la que los soviets o los llamados comunistas prácticamente van a hacer una rebelión ya más grande, una revolución más grande para instalarse en el poder y cambiar el régimen o la forma de gobierno, aparentemente a un gobierno democrático, o sea, donde el pueblo puede elegir, donde el pueblo pueda ser beneficiado, pero la idea comunista se va a radicalizar a través del uso de las armas y también, obviamente, como en todo momento político, va a beneficiar a unos cuantos por encima de otros. Estos hechos van a ocurrir sobre todo en Moscú y San Petersburgo. Aquí quiero entrar a tallar también, antes de pasar a la misma revolución, cómo fue la muerte de los Romanov, que estuvo envuelta en un detalle conspirador, en un detalle de investigación tan grande. La familia Romanov va a ser encarcelada en Ekaterimburgo por órdenes de Lenin. No hay documentos que mencionen que Lenin ordenó el asesinato de la familia y del zar mismo, sino que los mismos soviets comunales, los de la zona, fueron los que se encargaron de linchar y fusilar a la familia Romanov, incluso al pequeño heredero, el único varón de la dinastía Romanov, el pequeño Alexei. Van a asesinarlos porque tenían o comprendían que si él, el pequeño, sobrevivía, iba a ser el nuevo zar. Entonces debían acabar con todos y este régimen de una vez por todas. Entre el 16 y 17 de julio, estos miembros de esta familia rusa del zar Nicolás II van a ser asesinados brutalmente. Menciona la historia, aquí está una imagen, por ejemplo, al zar con su hijo Alexei de la dinastía Romanov, el heredero, más adelante si es que hubiese continuado el gobierno del zar. Mencionan que fueron cruelmente fusilados en su palacio donde estaban encarcelados en la parte del sótano donde fueron llevados. Ahí, como muestra la imagen, van a ser fusilados por los miembros del Soviet regional, el zar y su hijo pequeño Alexei. Muere también su esposa, la zarina, y sus 4 hijas también, junto con su sirvienta y su personal que decidieron acompañar al zar y a su familia a este cautiverio. Mencionan algunas partes de la historia que van a ser enterrados luego de ser mutilados en una fosa común, simplemente para que nadie encuentre o no sean reconocidos o no sean tomados como mártires, y los van a enterrar así, mutilados en una fosa común. Años posteriores de la investigación, el gobierno más adelante de Lenin, más adelante el de Stalin, recién van a confesar o van a decir abiertamente que ellos fueron asesinados por los soviets, pero no por órdenes de ellos mismos, sino por los líderes de esa zona que estaban controlando el palacio de Ekaterimburgo, donde estaba encarcelado el zar y su familia. Son asesinados, van a ser enterrados y luego, ojo, que sus cuerpos no fueron enterrados todos juntos, o sea, como una verdadera familia, no tuvieron un entierro normal como cualquier persona. Tuvo que pasar ciertos años de investigación todavía para que se descubra los restos de los cuerpos del zar, de su hijo, de sus hijas y de su esposa. Y aún así, puedes creer que hasta el año de 1979, 50 años después, todavía fueron encontrados los restos del zar mutilados y de su hijo Alexei, pero más de sus hijas no, porque de sus hijas y de su esposa van a ser encontradas en el año 2007-2008 por investigadores aficionados, arqueólogos aficionados que van a encontrar los restos y que fueron sometidos a ADN y que prácticamente coincidieron con el ADN de esta familia real. En el año de 2012 tuvieron un entierro
por parte del ejército, un entierro digno y memorable. Y el expresidente de Rusia, Boris Yeltsin, mencionó que esta fue una página oscura en la historia de toda Rusia, una página vergonzosa en la historia de toda Rusia, porque no debieron asesinar a la familia del zar Nicolás II. Bien, entonces estamos viendo hasta ahí cómo acabó la vida del zar Nicolás II y su familia, y aquí en imágenes tenemos al famoso Rasputín. Seguramente en alguna parte de la historia habrás escuchado a Rasputín. Este hombre fue la mano derecha de la dinastía Romanov, del zar, para realizar todo tipo de represiones contra el pueblo, todo tipo de actos de vandalismo en contra de los zares y de su gobierno. Fue como prácticamente el adjunto o el mayor confianza del zar, que realizaba los trabajos más sangrientos que podía haber, porque mucha gente en esta época ya se intentaban rebelar en contra del zar. Vamos a las causas de la revolución. Recordemos que Japón derrotó al ejército o la marina rusa en China por el control de Port Arthur, un puerto principal que conectaba o daba también el comercio marítimo hacia China y hacia otras zonas. Desde ahí comenzaban las derrotas de Rusia. En la parte social, Rusia era una nación pluricultural. ¿Por qué? Por ejemplo, tenía 45 a 55 millones de habitantes, de los cuales 30 millones eran ucranianos, otros eran finlandeses y otros de naciones bálticas como Estonia, Letonia y Lituania, y otros eran polacos y algunos alemanes también. O sea, tenía diferentes ciudadanos de distintas nacionalidades bajo dominio, control en el territorio ruso. Entonces todos querían alzar su voz de protesta y a la vez el zar no las escuchaba. En la parte económica, los campesinos fueron muy reprimidos, los obreros también quedaron en una situación económica muy difícil y el zar y su familia no se preocupó por ellos, y esa fue una de las fuentes principales de la Revolución Rusa. Entre 1900 y 1917, Rusia va a tener un proceso acelerado de industrialización. ¿Qué significa? Que las industrias, las fábricas van a aparecer y los obreros también van a aparecer para poder trabajar, pero a la vez van a tratar de reclamar mejores condiciones, a lo cual el zar no los va a escuchar, y por eso es que con los obreros inicia la revolución de febrero de 1917 y posteriormente de octubre de 1917 también. Las represiones políticas que se van a dar principales en esta época van a tomar el liderazgo de un hombre que hemos visto, Vladimir Lenin. Este hombre va a ser el líder de esta revolución de octubre y el fundador de lo que ahora se va a llamar la Unión Soviética. Este hombre, con su manifiesto de lucha a favor de los obreros y campesinos, de que la tierra debe ser liderada o debe ser dueña de los mismos campesinos que puedan trabajarla, se va a rebelar en contra del zar y de sus políticas de que no hacía caso al pueblo, luego de la desastrosa campaña en la Primera Guerra Mundial, luego de haber sufrido una gran crisis económica, de pasar hambre la parte del pueblo, va a iniciar esta rebelión, esta represión en contra del zar hasta originar su derrumbe o su abdicamiento. El pueblo, los campesinos, los obreros van a apoyar a Lenin y van a salir a la calle en masa. Se van a enfrentar a los soldados del ejército del zar, pero incluso algunos soldados del ejército del zar empiezan a desertar o empiezan a cambiarse de bando. Y esto es lo que origina también que el zar Nicolás II, tienda a escapar de la capital de Moscú, para que luego sea tomado preso o prisionero con su familia en Ekaterimburgo. Entonces, aquí, en 1917, con Lenin y Trotsky, que es otro representante del leninismo en esta época de la rebelión, se van a alzar en contra de la familia real de la dinastía Romanov para traerla abajo. Y se va a instaurar un gobierno bolchevique para tratar de acabar con lo anterior y buscar mejorías en la parte de la economía y también en la parte política. Y aquí está, sucesor de Lenin, el que va a continuar las ideas, pero lo va a convertir en algo más radical. Joseph Stalin. Aquí es fotografiado en 1924, justo antes, semanas antes de la muerte de su maestro líder, Lenin.
Este hombre, Joseph Stalin, cuando Lenin inicia la revolución, llega hasta 1924, va a dejar a la Unión Soviética más o menos estable, tranquila con los campesinos y los obreros por esta revolución. Pero Joseph Stalin la va a radicalizar más adelante y la va a convertir del comunismo a un socialismo, pero extremo. Esto se va a convertir como una especie de esperpento terror soviético, porque Stalin realiza las llamadas purgas, que va a empezar a matar a cientos y cientos que estaban en contra del régimen de Stalin. Incluso el que apoyó la rebelión de Lenin, Trotsky, que estaba en contra de Stalin, escapa a México y Lenin manda a un espía soviético ruso para que pueda matar a Trotsky, y Trotsky muere en México también. Stalin se queda en el poder y este Stalin es el que va a iniciar la lucha en la Segunda Guerra Mundial contra Adolf Hitler. Los dos líderes se van a enfrentar en esta Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos la imagen de 1917, en abril, cuando Lenin se dirige al pueblo, a los obreros, a los campesinos, que van a apoyar prácticamente. Y los campesinos y los obreros es el llamado proletariado, la clase proletariada que va a luchar en contra de una monarquía o en contra del emperador de la familia del zar Nicolás II, para mejorar la educación, la parte del trabajo, las tierras y pueda haber una mayor igualdad. En la Sociedad de Naciones, luego de la Primera Guerra Mundial, Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, va a también tener la idea de plantear en la Conferencia de París que todas las naciones aliadas se unan, buscando la paz y más no la guerra. Esta Sociedad de Naciones, que va a ser aprobada en 1919, en junio, cuando se firme el Tratado de Versalles, va a tener su ciudad fija en Suiza, en Ginebra. Y aquí se van a reunir todos los países para que puedan integrar esta Sociedad de Naciones buscando la paz entre todos y más no la guerra. Pero esta Sociedad de Naciones, ojo que a Alemania no le permitieron ingresar por haber iniciado la Primera Guerra Mundial. Pero esta Sociedad de Naciones, que más adelante se va a convertir luego de la Segunda Guerra Mundial en la llamada ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, va a tener un fracaso total. ¿Por qué? Porque va a tener la ausencia de potencias clave en el concierto mundial. Por ejemplo, Estados Unidos se negó a entrar en esta Sociedad de Naciones en 1920 y nunca participó. Alemania, que ya poco a poco estaba surgiendo, como se estaba reactivando económicamente como una potencia, se le va a negar el ingreso al principio. Y tras el Tratado de Locarno se le va a adherir recién en el año de 1926. Y justamente va a salir de la Sociedad de Naciones en 1933, cuando Hitler llega al poder. A la Unión Soviética también se le niega. Recuerda que luego desde Lenin con Joseph Stalin ya no se le llama simplemente Rusia, se le llama la URSS. ¿Qué es la URSS? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. También se le va a negar el ingreso y recién va a acceder a la Sociedad de Naciones en 1934 y va a ser expulsada en 1939 por los hechos de invadir también Finlandia más adelante, por ejemplo, y ya estaba desarrollando una política más o menos imperialista o dictatorial con Joseph Stalin. Japón se marchó en el año de 1933 e Italia también salió en el año de 1936. Entonces, no hay potencias, no había razón para que exista esta llamada Sociedad de Naciones y mucho menos había la economía y la parte militar para imponer las resoluciones. Esto más adelante se va a convertir, como les menciono, en la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con una economía estable, con un ejército que tiene soldados de diferentes países que integran la ONU y que pueden dar protección militarmente, pero buscando sobre todo el consenso y la paz. Justamente ahí hemos tocado acerca de la Revolución Rusa y a continuación vamos a reforzar gracias a un video acerca de este tema muy importante que no debemos olvidar y que es fundamental en la historia universal. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la Revolución Rusa fueron: primera causa,
Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la revolución de febrero y la de octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La revolución de febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata, un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado.
En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo Estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iósif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Muy bien, como acabamos de observar entonces, no fue fácil el tema de la Revolución Rusa. Fue 2 fases, en la parte de febrero y en la parte de octubre, que tuvo cosas entre sangrientas, la parte política muy tensa y también en la parte económica, en algunos casos, muy crítica por la parte del pueblo que no tenía que comer y padece hambrunas. La continuación de la guerra, el gobierno provisional que no quiso hacer tampoco caso al pueblo, como no lo había hecho tampoco el zar, va a ser el detonante para que se rebelen e inicien una llamada guerra civil entre la parte del ejército rojo de Lenin y de Trotsky y el ejército blanco del gobierno provisional. Al final se va a imponer el partido bolchevique, que se convierte en el partido comunista de Lenin, hasta su muerte del año 1924. En esta revolución de octubre, donde ya busca Lenin la paz inmediata de la Primera Guerra Mundial, el decreto sobre la tierra, la creación de los comisarios, y que son la parte política, y los soviets también que van a componer esta pirámide para que el pueblo pueda dirigir, pueda gobernar. Más adelante, ya a la muerte de Lenin, el sucesor, quien se pelearon por ser el sucesor de Lenin entre Trotsky y Stalin, que surgió de la nada, va a imponerse Joseph Stalin, que va a realzar a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundado en 1922 por Lenin, a una categoría de potencia mundial en la parte política, económica, científica y sobre todo militar, y que va a hacer frente más adelante a la parte agresiva de la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Dato para resaltar, el cuerpo de Lenin hasta el día de hoy se mantiene intacto gracias a los cientos y cientos de miles de dólares, si hablamos en moneda americana, que prácticamente son invertidos para que el cuerpo de Lenin se mantenga intacto desde aquella época de su muerte de 1924, porque es venerado en la parte de Rusia como un gran héroe nacional. Stalin va a crear, de alguna otra forma va a mantener firme esta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, imponiendo el terror soviético, matando a sus opositores como a Trotsky y a otros militares, y reformando la parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que va a durar hasta el año de 1991, como ya sabemos, con la caída del famoso muro de Berlín, luego de haber dividido a Alemania en 2 partes luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como acabamos de observar, esta fue la parte fundamental de la Revolución Rusa, el Tratado de Paz de Versalles, que va a ahorcar, asfixiar a Alemania y va a ser uno de los detonantes para que inicie la Segunda Guerra Mundial con Adolf Hitler y le agarren resentimiento y odio a los países vencedores de esta época. Entonces, jóvenes, hemos comprendido hoy sobre el Tratado de Versalles y las sanciones que se impuso a Alemania. Hemos también visto acerca de la Revolución Rusa, el asesinato, la caída de la dinastía de los zares que tuvieron cientos y cientos
de años de historia, finalmente fueron masacrados, no se le perdonó incluso la vida hasta el pequeño Alexei, que era el príncipe heredero de la dinastía Romanov. Entonces, hemos visto cómo fue o cuál fue el proceso de la llamada Revolución Rusa en esta parte. Y jóvenes, finalizamos con la Sociedad de Naciones, que si bien es cierto, se creó con una finalidad de mantener la paz entre los países a nivel mundial, va a verse en un total fracaso. ¿Y por qué un total fracaso? Debido a que los países, como ustedes ya vieron, se van a estar saliendo, entrando, no va a haber respaldo económico ni militar tampoco. Pero eso sí, va a sentar las bases de las ideas para crear más adelante a la llamada ONU, la Organización de las Naciones Unidas, luego de la Segunda Guerra Mundial, que sí va a estar bien constituida hasta el día de hoy. Bien, jóvenes, más adelante vamos a tocar justamente el tema de la Segunda Guerra Mundial, que es un tema también muy interesante. Muy bien, espero que hayan comprendido la clase del día de hoy. Por favor, les pido que se cuiden a sus familiares también, realicen o tomen las medidas preventivas como el aseo que nos brinda el gobierno para prevenir este terrible mal, este terrible virus que está afectando a todos en el mundo. Me despido, un cordial saludo, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y conmigo será hasta la siguiente clase. Nos vemos, jóvenes, cuídense.